Ok. Vive Dios. Bueno. Se nos había informado que hoy estaríamos dando, o comenzamos con el estudio bíblico que se titula Los Salmos. La razón por la cual vamos a coger este estudio es porque estamos próximos a terminar el estudio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 27, a mitad, y Mateo tiene 28 capítulos, así que nos falta 1 y medio y terminamos. El próximo libro que vamos a estar estudiando va a ser el libro de los Salmos, y por eso hemos decidido en esta noche pues traer este estudio bíblico. Les adelanto que quedé sorprendido, nunca había hecho un estudio de los Salmos, y cuando decidí buscar información, pues aprendí un montón de cosas que no sabía. Es un libro sumamente interesante. Podríamos decir que los salmos es como un resumen de la Biblia casi, de una forma bien, bien interesante. Alguien dijo un día que en los evangelios conocemos lo que le pasó a Cristo, pero en los salmos habla de lo que Cristo sentía cuando le estaba ocurriendo eso. Y trae una profundidad bien tremenda, porque cuando alguno de los salmistas expresa cómo se sentía en momentos dados, que más adelante en el estudio vamos a ver que hay lo que son salmos mesiánicos, pues vemos que era como si Jesucristo mismo se estuviera expresando y diciendo cómo se sentía cuando lo estaban crucificando, cuando estaba ocurriendo esto, cuando estaba ocurriendo lo otro. Lo más cercano a saber lo que Jesús sentía es cuando él dijo que estaba angustiado hasta la muerte, cuando estaba a punto de morir y que de sus sudores caía al suelo como gotas de sangre. Pero los salmos habla un poquito más profundo de cómo él se sentía. Es como una expresión del corazón de Dios en momentos dados. Y por eso un comentarista comentaba eso. En los salmos conocemos lo que le pasó, en los evangelios conocemos lo que le pasó, pero en los salmos conocemos lo que él sentía, lo que él pensaba cuando estaba ocurriendo esas cosas en su vida. Y más adelante pues vamos a entrar un poquito más profundo en eso. Yendo a modo de introducción, quiero dejar establecido algo. Los salmos son canciones, y no todos son canciones, hay algunas que eran oraciones. Y estas canciones y oraciones están escritas de una forma poética. ¿Ok? Eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando leemos los salmos. Los salmos son canciones. Esa es la realidad. Oraciones y canciones que fueron escritas directamente para ser cantadas, y otras oraciones que fueron oraciones que las personas hicieron y las escribieron de forma poética, que se cantaban también. ¿Ok? Y fueron escritas con el propósito de adorar al Señor. Nosotros tenemos en nuestra Biblia, lo normal, ¿verdad? Casi todas las Biblias tienen 150 salmos. Y cada uno de esos salmos, estamos hablando que son 150 canciones que están ahí escritas, que los judíos, los hebreos, las escribieron, muchos de diferentes autores, y las usaban para cantar, las usaban para adorar al Señor. Y cada salmo debía ser cantado en un lugar en particular y en una ocasión particular. Habían salmos que se cantaban, de esas canciones se cantaban dentro del templo. Algunas de esas canciones se cantaban en las casas, otras se cantaban en actividades especiales, otras se cantaban mientras el pueblo peregrinaba una vez al año hacia Jerusalén. Todos los años los judíos subían a Jerusalén a adorar, y habían unos salmos que están escritos específicamente para ser cantados en ese peregrinaje. Pero la realidad, lo que tenemos que entender es que los salmos son coritos. Coritos que quizás usted los lee como están escritos y no riman, porque tenemos que recordar que son traducciones. Traducciones que han pasado por varias traducciones hasta llegar a nuestro idioma, el español. Y por lo tanto no van a rimar. Otra cosa que más adelante voy a profundizar es el hecho de que los judíos o los hebreos, la poesía de ellos no está hecha, o ellos no acostumbraban
hacer las poesías o las canciones como la rima que nosotros conocemos. Nosotros hacemos poesía y canciones y siempre rima. ¿Ok? Hace 2000 años algo sucedió. Visitó esta tierra el Hijo de Dios. Y ahí rimó, ¿verdad? Pero ellos no hacían la poesía rimando de esa forma. Ellos buscaban, lo que para ellos es una rima, es que tenga una secuencia de ideas. La rima de ellos consiste en secuencia de ideas. Que lo que yo escribí aquí abajo lo amplío y lo continúo ampliando y ellos se basan en eso. No sé si me siguen. Nosotros buscamos la rima, ellos buscan la rima de idea. El arte está en rimar la idea, en llevar a cabo una estrofa que la idea tenga una secuencia. Una secuencia. ¿Okay? Así que nosotros hemos convertido los salmos por estar traducidos a nuestro idioma, le buscamos la vuelta y qué sé yo, y hacemos que rime, porque esa es nuestra cultura, pero la cultura de ellos es diferente. ¿Okay? Pero son canciones, los salmos son canciones. ¿De dónde sale el nombre? Cuando se escribieron los salmos no se llamaba salmo. ¿Okay? Se le llamaban déjame decir esto, Teijim o Teijim, no sé dónde va el acento. Eso es en hebreo y significa canto de alabanza o simplemente alabanza. Eso es lo que significa. Originalmente cuando se escribió, cuando se comenzaron a escribir, cuando los judíos, cuando estaban en el templo, ¿qué vamos a cantar? Vamos a cantar un Teijim, o sea, en otras palabras, vamos a dar una alabanza, vamos a hacer un canto. Eso es lo que significaba salmo en su nombre original. El Antiguo Testamento existía solamente en hebreo y Daniel estaba en arameo. Pero en los 400 años antes de que Cristo apareciera, 400 años antes de Cristo apareciera y un poco antes de eso, los griegos, el imperio mayor que había era el griego, y el griego era quien había atacado y subyugado a toda la región. Por lo tanto, el idioma hebreo era el más hablado en un momento dado. Así que la Biblia hebrea, que estaba escrita en hebreo, se traduce al griego. Y ahí es que sale lo que se conoce como la Septuaginta, que es una Biblia que se tradujo del hebreo al griego. Cuando surge eso, que le llaman la traducción griega de los 70, se le puso por nombre a ese libro que se le conocía como Teijim, se le puso por nombre, con P, Salmón, con P al principio, y con P también, Psalterium, términos de los cuales se deriva lo que nosotros conocemos como salmos y salterio. Y entonces la palabra griega de donde nosotros sacamos la palabra salmos designaba un poema. Lo que significa es que la palabra salmo es un poema que iba a ser cantado con instrumentos de cuerda. Y Psalterium es uno de esos instrumentos. De ahí es que sale el nombre de salmo. No sale del idioma hebreo, sale, sí, gloria a Dios. Sí. Déjame cambiar de micrófono un segundo. Sí, gloria a Dios. Este se oye mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese tiene el cable malo. Ok. ¿Me siguen, verdad? La palabra salmo no viene del idioma hebreo, viene del idioma griego. La fecha en que se escribió el libro de los Salmos. La realidad es que no hay una fecha en que se escribió, sino un periodo. Esto comienza para el tiempo de Moisés
aproximadamente en el 1400 antes de Cristo, y el último de los salmos se escribe durante el cautiverio babilónico, que eso son unos 586 años antes de Cristo. Para ser exacto, si no me equivoco, yo saqué el cálculo en casa, dice son casi 1000 años, son 814, 800 algo. Creo que 814 años en el cual se estuvieron escribiendo salmos. ¿Ok? Y digo esto porque se escribieron por muchas personas. Por eso digo que los salmos es un libro que no consiste de un autor, sino de un montón de autores. Es casi una Biblia, donde la Biblia fue escrita por mucha gente. Y los salmos fueron escritos por un montón de personas. Todo el mundo piensa que los salmos todos son de David. David solamente escribió 73 salmos. Los demás fueron escritos por otras personas. Claro, David fue el más que escribió, pero no fue el único que escribió. Hay un montón de salmos que los escribieron otras personas. Y se escribieron en el desierto porque Moisés escribió un salmo, que es el Salmo 90. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Se escribió en el tiempo que estuvo en el desierto. Mientras se constituyeron como una nación en Israel, allí ellos se escribieron salmos. Cuando se divide el reino en dos partes, el norte y el sur, en Judá se escribieron salmos. Y cuando están en el cautiverio en Babilonia, donde estuvieron 70 años, en esa área también se escribieron salmos. ¿Okay? Así que estamos hablando que los salmos se escribieron desde el 1400 antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. Ese fue el tiempo en que duró la recopilación de estos poemas cantados. 814, si no me equivoco. Eso es más atrás. Sí. No, no. Acuérdate que estamos hablando de Moisés para acá. Moisés duró 120 nada más. Nada más. Casi nada. Pero lo que tú estás hablando, eso es más atrás. Eso es, sí, mucho más atrás. Que la gente duraba mucho. Después del diluvio la gente duraba menos. Antes del diluvio la gente duraba más. Como tal. Autores. Vamos a ver. Dije ahorita que David escribió 73 salmos. Si ustedes ven aquí, David escribió 76 desde el Salmo 3, el 9, del 11 al 32, del 34 al 41, del 51 al 65, de aquí a aquí, y así sucesivamente. Todos estos salmos se entiende que fueron escritos por David. Fueron 73 los de David. 12 de los salmos fueron escritos por Asaf. Asaf era uno de los levitas, de los cantores de Israel. Y él escribió el Salmo 50 y los salmos desde el 73 al 83. Todos esos salmos fueron escritos por Asaf. Los hijos de Coré, varios de los hijos de Coré, escribieron 12 salmos. Estos son estos que están aquí, del 42 al 49, del 84 al 85, el 87 y el 88. Salomón, se le acreditan a Salomón 2 salmos. Los salmos de Salomón son el 72 y el 127. Hay un salmo que fue escrito por una persona llamada Emán, que era esreíta. Y otro salmo escrito por Etam, que también era esreíta. Ellos eran hermanos. Este salmo que escribió Enam era el 88 y Etam el 89. También está clasificado como parte de los hijos de Coré, lo que significa esreíta. Tengo algo aquí que quiero compartir un momentito. Déjeme ver cómo yo lo... Busqué información porque me causó curiosidad el asunto de los esraítas. Esraíta probablemente es una forma alternativa de serraíta. Etán es llamado esraíta, que aquí lo vemos. Etán, ¿eh? En Primera de Reyes
4:31 y en el título del Salmo 89 y Hernán, que son estos dos que están aquí, Emán, perdón, en el título del Salmo 88, lo que acabamos de leer, tanto Etán como Emán fueron hijos de Sera. Y en este pasaje lo dice 1 Corintios 2:6. ¿Ok? A los hijos de Sera, todos los hijos de Sera se le llamaban esraitas. Todos los hijos de Sera. Y Sera era uno de los descendientes ellos eran de Judá. Y se deduce que eran, trabajaban en el templo. Pues a ellos se le llaman también parte de los hijos de Coré. Y por eso no es que eran de otra nacionalidad. Era como decir que ese era el apellido de ellos. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Okay? Quise poner esa nota al calce porque me causó curiosidad. Y yo dije, si yo tengo la duda, los hermanos la van a tener también. Así que decidí buscar información sobre eso. Ok, hasta ahora dudas. Sí. Espérate, yo creo que había más. Ah, sí, por favor. Se está grabando. Potente y divina. Ay, mencioné aquí, ¿verdad? Perdóname, antes que tú sigas, Babi. No mencioné que ahorita lo dije, sí, Moisés escribió el Salmo 90 y hay 48 salmos más que no se sabe quién los escribió, que son anónimos, como tal. ¿Lo prende? Sí, sí, ahí. La deja un día hasta que ponga a ver. Rolando. Ahí está. De esos autores, ¿hay profetas? Porque se considera que muchos de... Bueno, es que hay salmos proféticos. Exacto, porque hay salmos que describen lo que le van a suceder al Mesías. Exacto, sí, los salmos mesiánicos. Exacto. Por ende, se sobreentiende que dentro de esos autores puede haber profetas. Sí. No lo menciono como tal, quiénes son profetas. Ajá, pero sí hay, cuando escribieron, después de mucho tiempo, uno dice, mira que estaba profetizando acerca de Cristo. Exacto. Muchos salmos de David eran salmos proféticos, mesiánicos, y se entiende que son proféticos porque describen exactamente lo que le pasó a Jesucristo. Si estudia la Biblia como tal, si estudia quiénes son los profetas mayores y menores, no se mencionan a eso. No se mencionan. No se menciona. No es razón, ¿verdad? ¿Por qué? No. Ninguno de los profetas mayores o menores escribieron salmos. También esa era mi duda. Sí, sí. Pero pues Moisés sí. David escribió 73 salmos. Y esta gente eran gente que estaban metidos en el templo. Esta gente que escribieron estos salmos eran gente que eran estudiosos de la palabra y en su mayoría eran adoradores. Gente envuelto en lo que es la música para Dios. Metidos en lo que... hay uno, no sé si hoy lleguemos, ¿verdad? Pero, porque esto va a seguir el jueves que viene, hay mucho material para cubrirlo en un solo jueves. Hay un momento dado donde David organiza la adoración del templo. Y David lo organiza de tal manera que le asigna la tarea de ministrar en la música a unos levitas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero decirles es que ellos estaban dotados, ellos tenían el ministerio de adoración en ese tiempo. Vamos a ponerlo de esa manera. O sea, que hay hermanos que están en el ministerio del grupo de adoración, pues en ese tiempo estaba el ministerio de adoración en el templo. ¿Ok? El anterior. Yo lo convierto en PDF y se lo envío. Lo puedes recibir por email o por WhatsApp. Ok. Ok, vamos a comenzar con la estructura del libro como tal. El libro de los Salmos es una colección. Es una serie de 5 libros. Y como tal refleja varios escritores y varios periodos de tiempo. Yo quisiera que ustedes fueran en sus Biblias y ustedes fueran al libro de los Salmos conmigo. Y usted va a ver allí, en el
capítulo 1, en el Salmo número 1, en la parte de arriba, usted va a leer que dice libro 1. Perdón. Los salmos se componen de 5 libros, 5 colecciones. Es como si hubieran cogido 5 libros de coritos, los hubieran unido y formaron un solo libro. Perdón. En sus Biblias debe aparecer en el Salmo número 1, en la parte de arriba, dice libro 1. ¿Hay alguna Biblia que no lo tenga? Todos lo dicen. Ese libro es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. Y así, si usted va al capítulo 41, a ver si yo llego. Ese es el último corito del primer libro. Y si usted mira el capítulo 42 o el Salmo 42, en la parte de arriba del Salmo 42 dice libro número 2. ¿Ve? O sea que estamos hablando, el primer libro es del capítulo 1 al 41, el libro 2 del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106, y el libro quinto y último es del 107 al 100, hasta el 150. ¿Ok? Son 5 libros de coritos de los hebreos que los juntaron y formaron un solo libro. Y esos 5 libros, 5 tomos, existían, los fueron creando, los fueron formando, y en un momento dado los juntaron todos. O sea que cuando originalmente eso no tenía 150 salmos. De la Septuaginta en adelante, cuando cogieron hicieron la Biblia griega, que es la Biblia que usaba Jesús, es la Biblia que Jesús cita, ya estaba toda organizada, todo el Antiguo Testamento, y estaban los 5 libros de los Salmos todos organizados. Y ya habían cogido todos esos 5 tomos y los convirtieron en un solo libro. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y es tan tremendo que aún cuando usted consigue un Nuevo Testamento, en su mayoría, todos los Nuevos Testamentos al final tienen los Salmos. Es el único libro del Antiguo Testamento que lo incluyen cuando hacen un Nuevo Testamento. Al final le ponen los Salmos también, de ñapa. ¿Ok? Seguimos con la estructura del libro. El libro de los Salmos ha sido dispuesto de una manera ordenada. Cuando lo hicieron, hermano, tiene un clase orden tan brutal que poco a poco vamos a darnos cuenta de la exactitud y de la perfección de este libro que conocemos como libro de los Salmos. Por años se ha considerado que el libro de los Salmos está arreglado de tal manera que corresponde al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, ¿verdad? Así que, ¿cuántos libros tienen los Salmos? Dijimos 5. Y el Pentateuco tiene 5. Y el Pentateuco se compone de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Exactamente el libro 1 pertenece al Génesis. El libro 1 que estamos hablando, que estaba compuesto desde el 1 al 41, ese pertenece al Génesis. El libro 2, que es del 42 al 72, Éxodo, y así sucesivamente. Y le voy a explicar por qué más adelante. Miren esto. El primer libro de los Salmos, que es este que está aquí, del 1 al 41, el tema principal de ese libro es el hombre, el ser humano. Génesis habla de la creación del hombre, de todas las cosas. Corresponde a Génesis. El nombre que se utiliza para Dios es Señor. El segundo libro habla de Israel. Todo el tiempo te habla de Israel.
todos esos capítulos, el tema central, a modo general, es Israel y corresponde al Éxodo, cuando Israel sale de Egipto. El nombre más usado para Dios es Dios. El tercero te habla del santuario, corresponde a Levíticos, donde da todos los detalles de cómo debía ser construido el tabernáculo, el santuario. Se utiliza el nombre de Dios. El cuarto libro te habla de la tierra, de cómo Dios, de todo lo que tiene que ver con la tierra. Y corresponde al libro de Números, cuando ya Israel estaba en la tierra prometida y se estaban repartiendo la tierra entre los israelitas. El nombre más utilizado en todos estos capítulos es el del Señor. El quinto se habla de la palabra, es el tema principal. Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y el nombre principal es el Señor. Las personas que organizaron esto sabían lo que estaban haciendo. Se nota que hay gente que dice, está los 5 de Moisés, y estoy hablando de gente que citó, y los 5 de David, porque hay gente, la tradición hebrea, a pesar de que David no los escribió todos, no todos los salmos, pero le dan ese honor, le dan ese título. Están los 5 de David, de Moisés, y los 5 de David, refiriéndose a los libros que están aquí, ¿verdad? Parece que no parece un detalle que sea tan importante, pero sí lo es, hermano. Sí lo es. Es un detalle donde vemos la mano de Dios, el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo sobre la vida de aquellas personas que comenzaron a recopilar, a poner en orden todo esto. Y no solamente hay un orden en este sentido, sino que hay un orden en la forma en que están acomodados, porque también hay una secuencia de temas aún dentro de, por ejemplo, del Salmo 1 al Salmo 8 hay un tema en secuencia que sigue, ¿ok? Y así lo vamos a ir viendo más adelante, pero hay un orden exquisito en esto. Existe la posibilidad de que antiguamente estos libros eran colecciones totalmente independientes una de la otra, que era lo que estaba mencionando ahorita. Dame un segundo que se me salió esto de sitio. O sea que estos 5 libros eran colecciones totalmente independientes una de la otra. Eso puede verse por el hecho de que el Salmo 14 del primer libro, que es el 14, ¿verdad?, aparece repetido en el segundo libro del Salmo 50, que es el Salmo 53. ¿Ustedes pudieran buscar en sus Biblias eso? Alguien que busque el Salmo 14 y el Salmo 53, y se va a percatar que son los mismos. Es el mismo Salmo que se repitió, el 14 y el 53. Búscalo en su Biblia, Salmo 14. Y si puede, busque el 53 a la misma vez. Y se va a percatar que son los mismos salmos, escritos en libros diferentes. Son los mismos. La única diferencia es que el 14 tiene 7 versículos y el 53 tiene 6. Pero básicamente lo que dice es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo pasa con las palabras del Salmo 40, versículo del 14 al 17, que luego aparece en el Salmo 70. Usted busca el Salmo 40. Vamos a buscarlo por aquí. El Salmo 40, versículo del 14 al 17, donde dice: sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla, vuélvanse atrás y avergüéncense los que mi mal desean,
sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea. Voy a dejarlo hasta ahí. Ok. Y vamos a buscar el Salmo 70. Y busque el verso 2. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás. Y al final del 3 dice, ea. Es lo mismo. Es probable. Sí. Sí. Pero hay otro, está la parte de el Salmo también, antes de discutir eso. Parte de los Salmos 57, versículo del 8 al 11, y el Salmo 60, del 7 al 12, aparecen en el Salmo 108 también. Esas dos porciones están metidas en el 108. El Nuevo Testamento cita al Viejo y dice cosas en el Nuevo Testamento que parece que la está diciendo. No está diciendo como dijo el profeta, sino que simplemente lo dice. Y cuando tú lo lees, es exactamente lo que dice un salmo, o es exactamente lo que dijo otro profeta. Pero se entiende que lo que se cree, es que eran recopilaciones de salmos existentes. Y yo dije, bueno, pues yo voy a coger este, y formé mi libro de corito. Y otra persona más adelante o en otro lugar dijo, pues yo voy a coger y tengo mi grupo de corito. Entonces cogió uno que ya el otro había cogido. Eso es lo que se cree, porque esto es especulativo realmente. Nadie puede decir, mira, esto fue así porque nadie estaba allí para saberlo. Lo que sí se cree, lo que sí se sabe es que eran 5 libros diferentes. Pero hay, por ejemplo, ese prácticamente se cita exactamente igual, el 14 y el 53. Exactamente igual. Lo que cambiaría es algo que vamos a ver más adelante, que son las indicaciones del Salmo. Yo voy a ampliar un poquito más adelante otras cosas, y hoy las voy a tocar por encimita, que hay algunos salmos que, por ejemplo, el Salmo, vamos a ir al Salmo 2, creo que es uno de ellos. El Salmo 3. Si usted va al Salmo 3, en mi Biblia, el Salmo 3, al lado derecho aparece la palabra Sela, con H al final. Y vuelve y se repite al final del versículo 4, Sela. Y luego se repite en el versículo 8, al lado derecho abajo, Sela. Se cree que esas palabras que están ahí, lo que indican es o una pausa, o que tienes que cambiar el tono, o utilizar un instrumento específico ahí. Son indicaciones de cómo se iba a cantar ese corito. Eso es como cuando Babi y Débora se ponen a ensayar y espérate, aquí hay que meter un corte pastelillo, hay que hacer un tono diferente. No, aquí tiene que subirlo. Pues son indicaciones de cómo se iba a cantar ese corito. Inclusive hay indicaciones, están los subtitulados. Hay salmos, muchos de ellos que tienen títulos incluidos, no los que le pusieron por acá, sino los que el salmo viene con su título ya. Y algunos de esos títulos dicen dónde se debe cantar y en qué ocasión se debe cantar ese salmo o ese corito en particular. Y ese el 14 y el 53, lo más probable que hicieron el mismo, pero le cambiaron el tono. Es especulativo, yo no puedo decir que eso era así. ¿Okay? Pero sí, hay gente que todavía a ciencia cierta no saben bien qué significaban esas indicaciones. Se deduce que eran lo que nosotros conocemos como tono, o cambia, o dale un paro aquí, o haz tal cosa aquí, o en este momento te tienes que humillar, en ese momento se saca tal instrumento. Eran indicaciones. Sí, pero realmente todo lo que yo conseguí era especulativo. Porque cuando se hizo el libro cuando se juntaron los 5 tomos en uno solo para convertirlo,
según dicen, todos los escritores que pude conseguir decían que habían salmos que eran tan antiguos y tan antiguos que la gente decía, yo no sé lo que significa eso. Aún decían, no sabemos. Yo sé que es un corito, pero yo no sé lo que significa Selah. Y estamos hablando antes de Cristo, casi 1000 años después, encontraron una palabra en hebreo y los que estaban traduciendo al griego decían, no sabemos cómo traducir esto. Porque sabemos que es como escribirle batería. Ahí va una batería. Ahí se toca el güiro. Eran especificaciones como tal. Por eso mucha gente, tú miras eso y yo me preguntaba, yo no sé para qué Jayo dice eso allá al lado. Yo no lo entiendo. Sí, ahí, si quieres leerlo, usa el micrófono. Dice, es probable que sea un significado litúrgico musical o una instrucción en la lectura del texto, algo así como deténgase y escuche. Sí, pero todo es especulativo. O sea, no hay algo que decir, esto es así. Hay varios términos, ese es uno de ellos. Hay otro salmo que dice otra palabra, que significa otra cosa, como tal. Ok, los primeros libros tienden a contener, o sea, el primer libro que hablamos del capítulo 1 al capítulo 41, tienden a contener los salmos más antiguos, mientras que el libro quinto incluye muchos más de los más recientes, los que hicieron mientras estaban en el cautiverio. Esto sugiere que pudo haber existido una serie de colección de salmos a través de la mayor parte de la historia de Israel, antes de que llegara a la recopilación final. ¿Okay? O sea que hay salmos bien viejos y hay salmos bien recientes. Hay salmos que te hablan del cautiverio. O sea, David no pudo hablarte del cautiverio porque no estaba en el cautiverio babilónico. Moisés te puede hablar del cautiverio en Egipto, pero no te puede hablar del cautiverio en Babilonia. O sea, los salmos que hablan del cautiverio en Babilonia es de los últimos, porque ya después de eso no se escribió más nada. No se escribieron más salmos. Así que eso tiende a decir que los salmos fueron escritos durante la historia del pueblo de Israel. Es como decir una Biblia cantada. La historia de Israel en canciones, en coritos, básicamente. En Primera de Crónicas, capítulos desde el 22 al 26, menciona que David reorganizó el sistema de adoración del santuario en Jerusalén. Y no se puede dudar que el personal del templo mantenía colecciones de salmos para la adoración. Antes de explicar esto, yo quisiera asignar estos pasajes bíblicos. Alguien que lea Primera de Crónicas 25 del 1 al 8. ¿Quién dice yo? Génesis. Y cojan el micrófono cuando vayan a leer. Primera de Crónicas 23, 5. ¿Quién lo busca? Débora. Y el último, Segunda de Samuel 23, 1. ¿Quién dijo yo? Tere. Ok, perfecto. Miren, cuando nosotros, esta organización, esta reorganización del sistema de adoración del templo ocurre cuando ya David está viejito. David está viejito. Ya se le ha asignado a Salomón, que va a ser el sucesor, y David decide organizar todo lo que va a ocurrir en el templo. El templo no lo construyó David, el templo lo construye Salomón, pero David comienza a organizar todo esto. Comienza a organizar lo que es quiénes son los cantores, quiénes son los porteros, quiénes son los guardias, todo lo que tenía que ver con el templo completo. Y dice que usó como 30 y pico de mil personas para trabajar en el templo. Entre porteros, los que bregaban con la comida, los que bregaban con los utensilios, los que bregaban con los instrumentos. Era una organización brutal, increíble. Él no construyó el templo, pero sí dejó organizado la estructura de cómo debía funcionar el templo. Cosa de cuando su hijo viniera, ya todo eso estaba en el paquete.
y se le hiciera más fácil a su hijo, él se aseguró como adorador que la parte de adoración iba a funcionar al 100. El funcionamiento dentro del templo iba a funcionar bien. Génesis va a leer Primera de Crónicas 25 del 1 al 8. Sí, dice distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, hasta los Shola, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaban bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún. ¿Ah? No, perdóname, que ya la interrupción. Va y preguntó que se ve un profeta, pero está hablando de los hijos de Asaf que profetizaban delante del rey, y muchos de ellos fueron los escritores de los salmos. No se menciona que el profeta tal, pero sí dice que profetizaban. A lo mejor no son profetas, pero tienen el don de profecía. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Jezabías, Matatías y Simeí. 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliatá, Gidalti, Romanti, ay Dios mío, perdón, que me da risa los dos. Romanti, dale. Osbecasa. Tú puedes, sigue. Maloti, Otir. Perdón. Masiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Lo de la música eran 200 y pico de dólares, 200 y pico de personas. Todo lo que era el templo como tal, ahí en los versículos anteriores que menciona que eran miles, pero en la parte de adoración eran 200 y pico. Y tú puedes leer ese último versículo, el último que tú leíste. El 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. El maestro y el discípulo. Siempre había alguien aprendiendo para que continuara la obra. Willy, ¿puedo compartir algo? Seguro. El primer sueño que Dios me dio a mí fue Primera de Crónicas 25. Fue un sueño de juicio, ¿verdad? Uh-huh. Pero los hermanos de la iglesia estaban divididos por los nombres de libros de la Biblia. Y me acuerdo que en ese sueño decían, yo estaba en Primera de Crónicas 25, Primera de Crónicas, y decía, Primera de Crónicas tiene que salir. Nos dirigíamos hacia un refugio porque venía una ola bien grande para Puerto Rico. Y me acuerdo de Primera de Crónicas y nunca entendía el por qué, porque yo leí Primera de Crónicas, pero no lo entendía. Pero no sé si se asocia, ¿verdad? La adoración, cuando el pueblo estaba entrando a la tierra prometida, que estaba adorando, dando las 7 vueltas, como que el poder de la adoración, ¿verdad? En medio de las circunstancias, no el poder, sino lo importante que es adorar en medio de las circunstancias. Uh-huh. Aunque Crónicas es muchos años después de eso, de ese evento que tú mencionaste. Okay. Como tal. Ok. Primera de Crónicas 23:5 de hora. Menciona que David era constructor de instrumentos, hacía instrumentos. Ok. 23:5 dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Con los instrumentos que he hecho. Uh-huh. O sea que David tenía un coco con la adoración.
Él era constructor. Dice, un comentarista dijo que que David inventaba instrumentos. Ahí dice que él hacía, no que se los inventaba. Yo no sé si se inventó alguno, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice. Dice que los hacía, que los mandaba a hacer. Yo estoy seguro que él no se sentó a hacer 4,000 instrumentos, sino que dijo cómo se hacían y los mandó a hacer. Él daba la orden y se hacía. Pero David era conocido como el dulce cantor de Israel. Creo que Tere tiene ese corito, ese salmo. Ese versículo, perdón. Segunda de Samuel 23:1. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. Amén. El dulce salmista. Si quieres dejarlo prendido para que después no haya problemas para prenderlo otra vez. Pero vemos aquí cómo David ya estaba organizando todo lo que tenía que ver con la adoración. Y no, la organización era tan perfecta, tan tremenda, que ahora nos percatamos, ¿verdad? Entonces esos libros estaban, porque ellos hablaban de los coritos, lo que iban a cantar. Aquí menciona 4,000 cantores, gente que cantaban, 200 y pico eran los líderes que trabajaban como líderes de adoración, y un coro de 4,000 personas. Eso estaba brutal. Pero desde ahí se entiende que se comenzó a organizar seriamente, organizadamente, todo esto que tiene que ver con la adoración. Este libro, o sea, los salmos no han sido preparados colocando los salmos al azar, uno, ¿verdad?, después de otro, agrupándolos de manera aleatoria, sino sin seguir ningún criterio. Es interesante notar que un salmo afirma un principio y a continuación siguen varios salmos aclaratorios y explicativos. Cuando leemos del Salmo 1 hasta el Salmo 8, nos percatamos de eso. Hay un orden. Esos salmos del 1 al 8 siguen un tema. Los 8 completos tienen una secuencia exquisita. Y sin embargo, de esos no todos fueron escritos por la misma persona, pero están organizados de tal manera que tienen un orden exquisito. Usted pues cuando estemos estudiando los salmos nos vamos a percatar que hay una secuencia de temas en estos salmos. Esta gráfica que tenemos aquí, podemos ver aquí al lado izquierdo, aparecen unas categorías de unos salmos y la descripción. Por ejemplo, hay salmos que se considera que son didácticos y de sabiduría. Tratan, o sea, en estos salmos son para darle dirección y enseñanza a la gente piadosa, a la gente que busca a Dios. Y hay unos salmos que son didácticos, unos salmos que son de enseñanza. Están los salmos mesiánicos que mencionó Babi ahorita. Estos salmos son como 14 o 15 salmos, no me acuerdo exactamente el número ahora mismo, pero estos salmos hablan de Cristo, son proféticos del Mesías, el ungido de Dios, o sea, Cristo en el Nuevo Testamento. Y hay unos salmos que son mesiánicos, se clasifican de esa manera. Hay otros salmos que son de alabanza. La descripción de esto es que describen los hechos de Dios y su grandeza con adoración y acción de gracia, y con himnos. Hay unos salmos que son de lamento y de súplica. Ahí vemos clamor a Dios a nivel personal o a nivel congregacional o comunalmente. Hay unos salmos que cuando tú los lees se clasifican como salmos de penitencia, y es donde ellos como que hay una pena por el pecado, ellos lloran que yo he pecado, que hice esto, hice aquello, y se clasifican de esta manera, salmos de penitencia. Están los salmos de confianza. Estos salmos expresan fe en Dios en tiempos difíciles. Son expresiones de oraciones personales o congregacionales o comunales. También hay unos salmos especiales que se consideran salmos históricos. Estos salmos hablan del trato de Dios con la nación de Israel a lo largo de la historia. Están lo que se conoce como salmos imprecatorios. Imprecatorios, si lo dije bien. Estos son salmos,
que a mucha gente le causa, no les gusta leerlo. Porque estos salmos piden el castigo para las personas malvadas. Y cuando tú los lees, dice: Señor, que caiga juicio, que el malvado se lo lleve el diablo, cosas así, ¿ok? Pero algo que tenemos que entender cuando leamos estos salmos, específicamente, es que estos fueron escritos en su mayoría en tiempos de guerra, en tiempos donde Israel estaba siendo atacado, consumido, o personas que estaban siendo atacadas por enemigos, y ellos están repitiendo lo que Dios dijo en un momento dado que iba a hacer contra aquellos que se levantaran contra su pueblo o contra Dios. Y ellos están en cierta forma aludiendo a lo que Dios dijo que le iba a ocurrir a aquellos que los atacaran, que la cobertura de Dios iba a estar allí y que iba a suceder esto. Y en cierta forma ellos están como diciendo: aquello que tú dijiste que iba a suceder, que ocurra. Entonces tú los lees y son fuertes, son salmos bien fuertes en su vocabulario. Están los que le llaman los salmos del peregrino, que estos son los que son cantados, como dije ahorita, durante la peregrinación a Jerusalén, que se hacía una vez al año, que subían, y en ese caminar ellos cantaban esos coritos. Están los acrósticos. Esto es bien curioso, porque los versos o líneas empleadas en una letra en el orden del alfabeto hebreo. O sea, es como decir, ¿sabes lo que es un acróstico, verdad? Que ponen, por ejemplo, una palabra, mamá, y al lado tú le escribes algo. Pues ellos cogían el alfabeto hebreo completo, como yo voy a decir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y seguir por ahí para abajo, y al lado de cada letra va una estrofa. Una estrofa o una sección completa. El Salmo 119 es un acróstico del alfabeto hebreo. El 119, que es el salmo más largo de la Biblia, es un acróstico. Pero no de nuestro alfabeto, sino del alfabeto de ellos. Y acuérdense que eso fue pasado al griego, y ya está en un idioma que tú buscas la diccionario y no lo vas a encontrar. Pero como está escrito originalmente, es el alfabeto hebreo, y hacia el lado las partes que el escritor quiso poner. Y están los salmos de la creación, que describen la obra de Dios, que es su creación, la describe completita. Así que esto es una clasificación, ¿verdad?, de lo que podemos ver en el libro de los Salmos, y describen todas estas cosas. Así que esto es bien importante, porque a veces uno se puede, si no conoce estas cosas, uno se puede perder leyendo, pues, ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué se expresa de esta manera? ¿Y por qué será esto? Acuérdense que son poemas, son canciones, son oraciones, hay salmos mesiánicos, hay una gran variedad ahí. No es tan simple como, pero les voy a leer un salmito y ya está. Ahí dentro hay una profundidad bien grande. Déjame ver si podemos seguir un poquito. Hay salmos, los salmos es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento junto a Deuteronomio e Isaías. Deuteronomio es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Deuteronomio. Luego le sigue Isaías y los salmos. Son los 3 libros más citados en el Nuevo Testamento. Y aquí yo le puse varios lugares donde aparecen citas del libro de los Salmos. Por ejemplo, en Mateo 5:5 está hablando ahí del Salmo 37:11. En Marcos, había un montón, yo escogí uno de cada libro y llegué hasta donde me dio el slice. Pero Marcos 15:34 de lo que está hablando es del Salmo 22:1. Lucas 13:27 está hablando del Salmo 6:8. Juan 20:9 está hablando del Salmo 16:10. Hechos 1:20 está hablando del Salmo 69:25. Romanos 2:6 está hablando del Salmo 62:12. Y por ahí sigue un montón más. ¿Okay? Pero se cita infinidad de veces. Están lo que se conocen como los salmos mesiánicos. Esto es bien interesante, yo no me había fijado en este detalle, pero en Lucas 24:44 Jesús dijo que los salmos hablaban de él.
Y ahí yo lo tengo, el Mateo 24:44 dice, y les dijo, o sea Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús dijo que los salmos hablaban de él y que había profecía en los salmos que tenían que cumplirse en él. Había profecía en la ley, en los profetas y en los salmos. Y él dijo, esto es lo que yo les decía a ustedes que tenía que cumplirse. Lo que habló Moisés, lo que habló los profetas y lo que está en los salmos. O sea que los salmos, por eso decimos que hay salmos que son mesiánicos, que hablan de Cristo y dicen cosas que le iba a pasar a Jesús. Y Jesús lo está diciendo ahí que eso era así. Los salmos mesiánicos son salmos que se refieren, al Mesías, o sea, a Cristo. En un sentido muy real, son salmos proféticos porque profetizan de varios aspectos del Mesías. Hay salmos que se refieren al Mesías como el Rey eterno. Otros hablan de sus sufrimientos y muchos otros aspectos de la vida de Jesucristo. No todos los salmos proféticos o mesiánicos hablan de Cristo sufriendo. Hay algunos salmos mesiánicos que hablan de Cristo como el Rey eterno. ¿Ok? Y de otros aspectos de la vida de Jesús. Aquí hay varios, una lista de los salmos mesiánicos, el 2, el 16, el 22, el 24, el 40, el 45, el 68, el 69, el 72, el 97, el 110, el 118. Todos esos salmos son salmos mesiánicos. Y hay muchos más. O porciones de algunos de los salmos que se consideran salmos mesiánicos porque hablan de lo que les he dicho. ¿Tendremos tiempo para hacer este ejercicio como final? Si ustedes pudieran ir conmigo al Salmo 22, es un salmo mesiánico. Salmo 22. Perdón. Este salmo tiene 31 versículos. Y con esto vamos a acabar. El Salmo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, está hablando de los sufrimientos de Cristo. Del 1 al 21 y del 22 al 31 habla del triunfo del Mesías. El sacrificio y el triunfo después del sacrificio. Su lamento, voy a leer verso 1 y verso 2. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan en la cruz cuando Jesús dijo esas palabras? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versos del 3 al 5 habla de la santidad del Padre. ¿Alguien puede leer por mí con el micrófono? Por favor. Y así yo conservo mi voz. ¿Del 3 al cuál? Al 5. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Amén. Del 6 al 8 habla de la humanidad del Hijo. Carmen, ¿puedes leer ese? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, tiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan la parte en la Biblia donde le dijeron a Jesús, a muchos salvos, si él es Dios, que le salve?
versos del 9 y 10, la encarnación. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén. Versos 12 y 18 hablan de la crucifixión. ¿Quién sigue por ahí? Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Casi literal. Luego, espérate, del verso 19 y 21 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Y luego, del verso 26, del 22 al 26, está una proclamación. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabad, glorificad, descendencia de Jacob, temedle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni ignoró la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Del 27 al 31, ¿quién lo lee? Micrófono por ahí. La coronación. Ok. Dice, se acordarán y se devolverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Este es un ejemplo de un salmo mesiánico. Esto también, estos versículos del salmo, por ejemplo, el Salmo 22:1, es lo que ocurre en Mateo 27:46. El versículo 6 y 7 ocurre en Lucas 23 del 35 y 36. El del 6 al 8, o sea, también se menciona en Mateo. El 12 y el 13 en Mateo, en esos versículos que tenemos ahí. Y el versículo 28 se menciona o da alusión a eso en Corintios 15 del 23 al 24. Yo quería que viéramos un ejemplo de lo que es un salmo mesiánico. Como dije ahorita, hay varios. Esos están hablando, ¿verdad?, de lo que ya mencionamos. Habla a la primera parte de los sufrimientos del Mesías, la segunda parte del triunfo del Mesías como tal. ¿Okay? Yo lo voy a dejar aquí
el próximo jueves vamos a continuar con esto. Yo creo que el jueves que viene podemos acabarlo.